¿Te encanta la espiritualidad, pero también necesitas un game plan para la vida, entre comillas, real? Welcome, mi nombre es Catalina y esto es The Rational Gal Grimoire. La tendencia que tenemos los seres humanos a empujarnos al límite, a tener que quebrarnos para poder poner cuidado y reaccionar al daño que nos estamos infligiendo a nosotros mismos, no para de sorprenderme. El mejor objeto de estudio soy yo. Tenía 21 años cuando preguntas profundas empezaron a resonar en mi mente y el camino del autoconocimiento comenzó. Ya son décadas de estudio alrededor del self-mastery, higher consciousness, energía, cuidado de mi ser holístico, mindfulness, espiritualidad, comunicación sagrada, en fin. Además de la práctica constante y retadora de pasar toda esa información a conocimiento para así vivirlo en mi experiencia humana. Sin embargo, por los pasados 365 días he estado apilando una cantidad de cosas en mí en diferentes niveles, conscientes e inconscientes, físicos y emocionales. Todo a un punto tal que lo que había sido una de las épocas más complejas de mi vida, donde mi salud mental recibió un hit intenso, con diagnóstico de ansiedad y depresión gracias a la pandemia y yo teniendo que experimentarla al otro lado del mundo de la gran mayoría de mis seres amados, regresó. Sentada frente a mi terapeuta, que según yo no necesitaba, pero mi médico insistió, me di cuenta de lo que me había hecho a mí misma. Overwhelmed o abrumada es una sutileza comparada con lo que había logrado desencadenar en mí, en mi dinámica diaria, y lo que para ese momento se traducía en una incapacidad para poner atención y por ende crear nada. Crear para las mujeres es innato y necesario. Es fácil identificar que en el femenino caiga la literal definición de creación, ya que el inicio mismo de la vida depende de nosotras. Pero quiero aclarar que este crear que está palpitando en nosotras no es solo por la vida humana. Porque, por ejemplo, yo no tengo hijos. La necesidad de crear se traduce en un impulso que nos mete en un permanente ciclo creativo, sino que básicamente dar a luz es el culmen de la creación. No es que los hombres no creen, pero en nosotras hace parte de nuestra naturaleza. Es conocimiento público y masivo que las mujeres somos más sensibles y la diferencia tácita en cómo enfrentamos las relaciones comparadas con el masculino. Pero no es tan conocido y menos reconocido es que esta manera de conectar es parte de nuestra naturaleza también. Lo digo porque la particular manera afectiva y cognitiva en que ejercemos la empatía está ingrained, metida en nuestras células, arraigada en las raíces fitogenéticas e endogenéticas de nuestra biología. Hay un estudio muy interesante respecto a la empatía, género y los efectos en el cerebro y comportamiento que se los dejo en las notas. Menciono esto porque así como crear es parte de nuestra biología, también lo es la forma en que empatizamos con el mundo. Y eso suele convertirse en una carga etérea de la que no nos damos cuenta y terminamos en el terapeuta con la boca abierta luego de evidenciar que respondiste sí a casi todo lo que preguntó y que resulta que no solo necesitabas esta cita, sino que estabas pasada de pedirla. En medio de la conversación con mi terapeuta, un término salió a colación: mental real estate. Este es un concepto en inglés que en español se conoce como espacio mental, pero en inglés tiene una ventaja de presentarse como finito, pues si se fuera a traducir literalmente sería bien raíz mental o propiedad raíz mental. El término espacio en espacio mental es un concepto amplio y de por sí no tiene límites, comparado con bien o propiedad raíz, que sea como sea, sin importar qué tan grande o pequeño lo imagines, se mide en square meters, en hectáreas, pulgadas, centímetros, etc. Siempre tiene una medida finita. Por ello, de ahora en adelante utilizaré mental real estate, pues es crucial entender que tiene boundaries. El mental real estate es la capacidad para sostener, manejar o navegar todo en nuestras vidas. Trabajo, familia, amigos, relaciones, eventos, responsabilidades económicas, físicas, temporales, emocionales. También nuestros roles como líderes, hijos, padres, hermanos, compañeros, colegas. Además de todo lo que hacemos de manera voluntaria, como apoyar causas, organizaciones o situaciones con las que empatizamos. Todo esto, todo a lo que le decimos sí y a lo que nos toca abrazar el sí, así sea por compromiso o por amor, cuenta y ocupa espacio en nuestro mental real estate. Y tal como la oficina o casa, el mental real estate tiene una capacidad limitada.
Porfa, recuérdenle eso a cualquiera que se encuentren y que les dé pie o entrada al tema. Yo diría que principalmente a mujeres, a quienes se nos hace prácticamente imposible entender esto naturalmente, pero en general, we all need a reminder. En fin, rumbo al carro, con una serie de citas de seguimiento ya agendadas y la seguridad de que volvería a ver a Sara, mi terapeuta, ya por iniciativa propia, caí en cuenta que, como mencioné antes, el femenino nos hace empáticas a un nivel afectivo y cognitivo, pero difícilmente somos conscientes del lastre subjetivo y desaforado con el que nos carga. Ver cómo se traducía en mí como una señal de sold out de mi mental real estate lo hizo evidente. Buscando las llaves, recordé cómo en plena sesión empecé a fruncir el ceño, viendo cómo me identificaba con demasiados de los escenarios que ella presentaba y cómo ya con la mirada perdida en el infinito, un suspiro largo y pesado me desarmó por completo. Con la cabeza agachada y por no decir derrotada, entre dientes me escuché repetirme a mí misma lo que le he dicho a un sinnúmero de personas con las que he trabajado o compartido un café profundo. No puedes dar lo que no tienes. Hoy tengo claro que hablar desde la experiencia ofrece una didáctica de la que tal vez los científicos y profesionales suelen prescindir debido a lo que el lenguaje académico permite. Pero si mi amor por la filosofía popular algún día va a ofrecer herramientas, es hoy. Voy a ser cruda y directa. La verdad es que todo comienza con un me siento abrumada, pero ese estado está sobrecargado de preocupaciones, un sentir que te ahogas, estrés, ansiedad, sensación de estancamiento. Luego, si logras separarte un poco y ganar mínima perspectiva, te encuentras irascible, impaciente, sensible, confías menos en ti misma, no eres capaz de tener acciones mínimas y mucho menos relevantes. El estrés ya tiene un tono gris y la tristeza empieza a mezclarse. ¿Te suena? Esa era yo en ese momento. Unos escenarios más, unos menos, algunos constantes y otros aleatorios. Pero en conclusión, había una falta de energía, de chispa de vida que era innegable. El letrero de sold out del que hablaba era literal. Se acabaron las existencias, no quedaba un milímetro disponible, lo había dado todo, había llenado todo el espacio vacante y al parecer no había espacio ni para mí. Los lastres pesan y nos hunden. El nivel de empatía que tenemos y cómo nos abrimos suele llenarnos de pesas sutiles pero no livianas y como no se ven en el calendario activamente es como si no existieran, pero cuentan y acaparan mucho. Ya al volante, reconociendo cómo me había fallado a mí misma, la frustración con mi propio camino de self-mastery no demoró en aparecer. Tratando entonces de neutralizar mi molestia y baja vibración, cerré los ojos en el semáforo e imaginé con ilusión una vida sin estrés, preocupaciones ni agenda que cumplir. Para mi sorpresa, algo muy interesante ocurrió. Es que pronto reconocí una emoción sintiéndose amenazada por mi teatro mental. Miedo. ¿Miedo a qué?, me pregunté. Silencio reinó en mi mente un segundo, pero acto seguido pude ver que detrás del miedo estaban todas mis preocupaciones. Del miedo se alimentaba mi ansiedad, y el vivir en miedo era lo que me estresaba. Como un rayo en medio de una tormenta que ilumina el cielo y muestra cómo todo alrededor sigue en pie y perdura a pesar del ambiente agitado que traen los vientos y la lluvia, pude ver que esa falta de energía y estado depletado tenían como principal offender el miedo. Ay, sí que te conozco, miedo. El miedo es un tema en mi vida, en serio. Tengo infinidad de escritos sobre él y ha inspirado hasta un curso en el que compartí cómo superarlo. Pero el miedo es tricky. Para empezar, el miedo no es malo. Es un mecanismo de protección instintivo. El miedo es tan natural como es el deseo de crear del que hablaba al principio. Pero el miedo puede llegar a un extremo de instaurarse como ruler en nuestras vidas, como gobernante de nuestras experiencias, al punto de que trabajamos y respiramos para el miedo y se nos olvida vivir. No solo eso de olvidar que sale de nuestra mente la tarea, sino que perdemos noción de cómo se hace, cómo vivimos, pues lo que hemos hecho es caminar, comer, movernos y activarnos en función del miedo. El miedo, este gran protector que vela por nuestra permanencia y supervivencia, puede llegar a convertirse en sobreprotección y desencadenar una dinámica que cruza hacia la restricción y cuando menos pensamos, nos quita el aire, nos está matando. ¿Por qué nos aferramos al miedo?
¿Por qué le damos la habitación principal de la casa? Y además le invitamos a acompañarnos en el patio. Es que sin duda le ponemos a cargo de la decoración del hogar y hasta le hacemos partícipe para comprar los groceries. Es bien particular, pero como dije, el miedo es tricky. Él sutilmente nos atrapa constantemente diciéndonos que es, entre comillas, por nuestro propio bien. Como diría una amiga, ha sido más tóxico, ¿no creen? Toda esta experiencia que les he compartido me mostró que el miedo es lo que más mental real estate tiende a copar en nuestras vidas. Este es un inquilino silencioso y sutil que actúa como las sombras, pegado a nosotros, pero con un talento para pasar inadvertido que cualquier espía envidiaría. Vean, se los muestro. Fue una ráfaga de viento frío lo que me sacó de una serie de pensamientos que físicamente me presionaban el pecho y que se habían convertido en el ritmo con el que marchaba en la caminata que mi terapeuta me había recomendado. Sí, yo muy juiciosa, estaba haciendo lo que podía para ayudarme a mí misma siguiendo una de las varias recomendaciones de Sara, pero al parecer ni yo era la que estaba caminando, pues me había perdido el parque, el sol, las casas. El miedo me contenía de tal manera que ni mis ojos registraban la mañana, el rocío, el leve pero encantador olor a pan que emanaba de alguna cocina. Miré el reloj y habían pasado 20 minutos desde que salí de la casa. ¿En qué estaba pensando? Llevaba casi media hora pensando en mi empleo, en todo lo que estaba mal, en la incertidumbre que me causaba, en terminar el mes, en cómo mis horas laborales se disminuían y así mis ingresos. Un poco más de 20 minutos en un carrusel que no tenía nada de divertido y que en comparación actuaba como una broca, haciendo mi hueco más grande y la oscuridad aún más intensa. ¿Tanto miedo a perder qué? A perder estrés, ansiedad, incertidumbre, preocupación, inseguridad. Miedo a perder un estado de duda permanente. Sí, así somos. Por un año el miedo me vendió la idea de que enfocarme en él me mantendría segura. En mi caso, la parte laboral era solo una de las áreas que me jalaba de un lado a otro, poniendo mi mente en un constante struggle de atención. Pero la realización aplicaba a todo. Entrando a mi casa, luego de terminar la caminata, cerré la puerta rápidamente y sentí como si hubiera dejado afuera el miedo. Cerré la chapa y di unos pasos atrás, observando con atención la cerradura. No sé qué esperaban, ¿verdad? De pronto que el miedo fuera tan potente que se materializara de abrir a la puerta. No sé que suena racional, pero para este punto mis reservas a interactuar con el miedo estaban en modo alerta, así que todo se valía. Di otro paso atrás y volví a mí, con un poco más de realismo y menos fight or flight response. Volteé para entrar bien a mi casa y con un suspiro tomé la decisión de dejar ir mi trabajo. De todo lo que pasaba en mi vida, mi camino laboral era de lo poco que estaba en mi control. Mis ingresos ya eran inciertos mes a mes. Might as well be gone once and for all. 48 horas después, había cerrado ese capítulo. La siguiente mañana no puedo negar que sentí un nivel de angustia. Era leve porque por encima de esa angustia había otra sensación, algo nuevo. Yo estaba caminando, pero no podía descifrar qué realmente pasaba hasta que llegó un suspiro. Luego otro. Y finalmente una inhalación profunda que no pude sino notar. Y de inmediato descubrir que lo que había ganado era espacio en mi mental real estate. Para cuando estoy publicando este episodio han pasado 22 días después de cerrar mi ciclo en esta compañía. En 22 días gané tanto espacio que pude crear y con amor les entrego este podcast. El camino a nosotros mismos, a conquistar el miedo, a recuperarnos, a rediseñarnos, no es recto. Y recuerden, es en su vida. Nos reta, pero lo que constantemente nos enseña es que necesitamos espacio para nosotros. Y como mujeres solemos naturalmente poner a todo el mundo antes, a dar más de lo que tenemos, y cruzamos una línea que nos es difícil ver. Repito, a los hombres les pasa igual, sino que las mujeres somos más propensas a sobrecargar nuestro mental real estate. Así como para que no se me olvide, y tampoco ustedes, primero yo no es egoísmo. Primero yo es un acto de amor y entrega, porque cuando nos recargamos a nosotros mismos, podemos dar un poco de lo que tenemos. Nos vemos en una próxima mirada lógica, histórica y práctica a la espiritualidad en la Modern Life. Mi nombre es Catalina. Until next time.